Hola amigos, recientemente he tenido que formatear mi MacBook y por tanto he tenido que instalar todo lo que es mi entorno de desarrollo y programas que utilizo para programar desde cero. Por tanto creo que es un buen momento para explicarte cómo tengo configurado todo en mi entorno de desarrollo. Si te interesa, quédate. Lo primero que instalo es la terminal. En este caso llevo un tiempo ya trabajando con warp.dev. Esta terminal es muy útil, es muy rápida, está construida con RAS, pero por ahora solo está disponible para macOS, aunque ya hay una lista de espera para Windows y para Linux. De hecho, para Linux quizá ya esté disponible cuando estés viendo este vídeo. Lo puedes descargar desde aquí o utilizando Homebrew. Yo prefiero descargarlo desde aquí y después ya instalar Homebrew y lo demás. Una vez instalada, pues tendrá una apariencia similar a esta. Puedes cambiar los temas, aquí en apariencia tienes todos estos disponibles, aparte de poderte crear los tuyos propios. Si quieres saber más sobre Warp, te dejo por aquí un vídeo en el que te cuento todas sus funcionalidades. Yo ahora mismo tengo el theme Drácula y por defecto no te va a aparecer esto que ves aquí. Estos son diversas herramientas que he ido instalando y que ahora te comentaré cómo lo tengo configurado. Una vez instalada tu programa de terminal, recuerda, pues tienes Warp, tienes ITER, puedes utilizar el propio terminal de Mac, pero yo te recomiendo uno de estos dos primeros que te he comentado porque te van a ofrecer mayor agilidad, plugins, personalización que la terminal propia de Mac no tiene. Una vez instalado tu terminal, te recomiendo que te instales Homebrew. Homebrew es un gestor de paquetes para Mac OS. En Linux pues sería lo más parecido al apt-get o similares. O si trabajas con Node.js, conocerás npm, pues es similar, pero para pues programas y diversos software que puedes instalar en macOS. Y todo desde la terminal. Y es muy sencillo de instalar. Simplemente tienes que copiarte esta línea que ves aquí, ir a tu terminal, pegarla y darle int. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. De hecho, si escribo brew doctor, pues me va a hacer un reconocimiento para ver que está todo correcto. Ahora con Homebrew puedes instalar cualquier cosa. Podemos instalar Node.js, por ejemplo, Docker, bueno, un sinfín de cosas si no quieres utilizarlo de manera gráfica desde la interfaz. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, yo tengo instalado un tema personalizado para el prompt de la terminal. Como ves, pues aquí me aparece el icono de Apple, el directorio en el que estoy. Por ejemplo, si me muevo hacia aquí, pues me aparece de esta manera. Puedo ver el directorio en el que estoy, la rama de Git, la hora, bueno, un sinfín de cosas y que lo hace un poco más agradable, atractivo, como lo quieras tú decir. Para esto tienes que instalar un repositorio, un software que se llama OhmyCSH. Es este de aquí. Esto te va a permitir instalar plugins para la terminal, instalar temas, bueno, un sinfín de cosas. Hay muchos software como estos que te personalizan la terminal muy similares. Yo utilizo este porque es uno de los más cómodos de instalar y que, bueno, pues a la larga menos errores y problemas de cabeza me ha dado. ¿Cómo se instala? Pues al igual que hemos hecho con Homebrew, tienes que copiarte esta URL, que no es más que un curl a una URL de internet, donde está un script especial que te va a instalar OhmyCSH en tu Mac. Entonces simplemente copias esto, te vas a tu terminal, lo pegas y le das a int. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho y esto lo que te va a hacer es crearte la carpeta oculta OhmyCSH. Esta carpeta pues tiene diversas cosas, aquí puedes instalar los plugins, ya te vienen algunos instalados por defecto, los themes, etcétera. Y puedes configurar todo desde el fichero oculto .cshrc. Ese fichero es este que ves aquí. Entonces aquí sobre todo pues podemos personalizar el theme, que sería añadiendo esto de aquí. Ahora te cuento cuál es el que yo tengo y aquí podría seguir añadiendo cosas. El theme o plantilla que estoy utilizando es este de aquí, Power Level 10K, y como ves pues es un prompt para tu terminal pues bastante informativo, bastante personalizable. Puedes tenerlo de todas estas formas. Lo más genial que tiene es que a la hora de instalarlo es todo por diálogo en tu terminal. Para instalarlo tienes aquí diversos métodos, pero si ya tienes OhmyCSH instalado, simplemente tienes que clonar este repositorio copiando aquí y pegando eso en tu terminal. Como ves, lo que va a hacer es clonarse un repositorio que hay en GitHub y lo va a poner en la carpeta themes de OhmyCSH que te he enseñado antes. Una vez lo tengas, simplemente tienes que escribir en tu terminal p10k configure y eso te va a abrir un cuadro de diálogo donde vas a poder ir eligiendo el estilo del prompt que quieres. Básicamente te va a ir preguntando si lo quieres así minimalista, si lo quieres con flechas, si quieres que haya como un degradado, si quieres que haya este pequeño salto de línea. Lo vas configurando a tu gusto. Eso sí, el propio Power Level te recomienda que te instales una fuente específica para que, bueno, pues todos estos caracteres que simulan GitHub, Git, el sistema operativo en el que estás, la carpeta, estos pequeños detalles como que acabe en triángulo y tal, pues al final son caracteres Unicode. La tipografía que te recomienda es esta de aquí, Meslo Fonts.
Para ello es muy sencillo, puedes copiar este código que viene aquí, que lo que va a hacer es descargarte los ficheros de la tipografía en una carpeta que te va a crear temporalmente en tu máquina, fonts, y después, al estar en Mac, pues simplemente clicas en cada una de estas fuentes y le das a instalar. De esta manera se te instalará en todo el archivo de tipografías de tu ordenador. Una vez instalada las tipografías, sí que ya es buen momento de que hagas la configuración de Power Level y podrás conseguir una PROM similar a este que tienes aquí. Una vez que ya tenemos nuestra terminal, con nuestro PROM personalizado, con Homebrew instalado para que podamos instalar cualquier software, dependencia, etcétera en macOS, si trabajas con Node.js o por lo menos te dedicas al frontend, lo más habitual es que necesites tener instalado el entorno de Node.js en tu Mac. Puedes irte a nodejs.org y descargártelo desde aquí, pero yo te recomiendo que utilices NVM. NVM es Node Version Manager. Es un gestor de versiones de Node. Imagínate que tienes un proyecto en el que estás utilizando Node versión 18, pero luego pues te vas a otro proyecto o tienes otro proyecto paralelo que necesitas Node 20, o incluso tienes un proyecto un poco más antiguo que está utilizando Node 14. Entonces, si tú te instalas Node.js desde su página principal, siempre vas a tener la versión 20. Vas a tener que desinstalarlo, buscar la dependencia o versión específica, volverlo a instalar, pero si luego abres el otro fichero, pues te puede dar algún que otro problema. Entonces es muy recomendable Node Version Manager porque vas a poder tener instaladas diferentes versiones de Node.js y además puedes ir cambiando a tu parecer. Ahora quiero usar la versión 20, pues NVM use 20 y ya, sin ningún problema puedes utilizar la versión 20. ¿Que cambies de proyecto y necesitas la versión 18? Pues utilizas el comando NVM use 18 y listo, y no habría ningún problema. Aquí está pues escrito los comandos que te acabo de comentar, ¿veis? Cuando cambias de versión, si escribes node-v, te va a decir la versión en la que estás. ¿Cómo se instala? Pues por línea de comandos, igualmente te copias este comando de aquí, que lo que va a hacer es instalar todo, y después es recomendable que abras tu fichero o .cshrc o .profile, bash hrc, es decir, el fichero de inicio que se ejecuta siempre que abres una terminal para poder configurar el path o ruta donde está instalado Node y donde está instalado NVM. Sería copiar esto de aquí y en tu fichero .cshrc puedes ponerlo en cualquier sitio, pero yo lo pondría pues justo aquí después de que se exporta la ruta donde está omycsh, pegas lo siguiente y entonces de esta manera cada vez que inicies la terminal todo funcionará correctamente. Para que la terminal pueda leer estos cambios simplemente escribe source.cshrc y de esta manera se recargará todo y ya no habrá ningún problema. Ahora otras cosillas, por ejemplo, ¿cómo hago para que aparezca esto cada vez que abro una nueva pestaña de la terminal o abro una nueva ventana de terminal? Bien, pues esto es un software que se llama NeoFetch que puedes instalar por Brew. Entonces en tu terminal simplemente escribe brew install NeoFetch, eso te instalará este programa y luego simplemente escribe ese comando, pues puedes utilizar .zeptaprofile o .cshrc para que cada vez que se inicie la terminal pues lo lance. Entonces yo lo tengo aquí escrito, además de eso pues tengo algunos alias, sí que es verdad que el alias de LL, que es el que me permite pues hacer un listado de los diferentes ficheros que hay en un directorio, pero aparte pues me los ordena en lista, pero ese ya viene por defecto con omycsh. De hecho, si escribo LA puedo ver lo mismo, pero además puedo ver los ficheros ocultos. Entonces esos alias, este alias pues no haría falta, la verdad es que este le podría quitar porque ya se está sobreescribiendo, pero tengo algunos como por ejemplo myIP que me devuelve la IP que tengo ahora mismo asignada, npms pues para no tener que escribir npmstar, es como un acceso directo, un acortador, un alias, lo mismo con TES, puedes crearte todos los alias que tú quieras, pero ya omycsh tiene algunos incorporados. Revisa su documentación y por ejemplo verás que hay algunos para Git que te evitan tener que escribir Git, commit, "-m" y luego el mensaje, sino que puedes escribir gc directamente y eso sería un commit de Git y varios de ese estilo. Como digo, pues omycsh es bastante útil por eso, porque te da muchos plugins, muchos acortadores y al final pues es tiempo que te ahorras y agilidad a la hora de trabajar. Bien, pues ya tenemos nuestro entorno instalado, comprobamos con node-v, ahí tenemos la versión 20, tenemos nuestra terminal, por supuesto, configurado el PROM. ¿Qué necesitaríamos? Pues por supuesto Visual Studio Code o un editor de código de tu agrado. Yo personalmente llevo mucho tiempo con Visual Studio Code y estoy muy contento con él, y la manera más rápida de instalarlo pues es ir a su página web code.visualstudio.com o buscando en el buscador, en Google o en el que utilices Visual Studio Code, y directamente le damos aquí a descargar. Es un instalador, lo mueves a tu carpeta de aplicaciones y entonces ya tendríamos
Visual Studio Code instalado. ¿Qué cosas haría yo aquí antes de nada? Bueno, elegir el theme que más te guste. Yo llevo mucho tiempo utilizando el theme Oluzi, este de aquí, que es el que tiene, bueno, realmente este que estoy utilizando ahora mismo es el Monokai Pro, que tampoco está nada mal, es este de aquí, pero normalmente utilizo Oluzi. Después una cosa que también me gusta hacer al principio es abrir el gestor de tareas de Visual Studio Code, que se hace con command mayúsculas P, escribes code y verás aquí que pone comando shell, instalar el comando code en path. Esto es muy recomendable porque de esta manera yo si estoy en la terminal y estoy en un directorio concreto, por ejemplo este fichero, si yo escribo code punto para decir que quiero este directorio en concreto, pues se me abre el Visual Studio Code ya con ese proyecto o ese archivo que yo quiera abrir. Entonces para mí es muy fácil porque si no de otra manera tendría que abrir Visual Studio Code, de ir a archivo, abrir carpeta, bueno, es un poco más complicado. Me manejo más rápido moviéndome por la terminal entre los diferentes directorios, ir subiendo, bajando, etcétera, y después aquí pues darle a code punto y ya se me abre esa carpeta con todos los ficheros que hay allí disponibles. ¿Qué plugins utilizo? Bueno, durante el tiempo pues voy instalando más, pero los que siempre utilizo sí o sí son sobre todo GitHub Copilot, ¿vale? Aparte de instalarlo necesitas pues pagar la licencia mensual o anual. Git Lens es muy útil sobre todo pues para pequeños detalles como cuándo fue el último commit según en la línea en la que te encuentras. Lo puedes ver también abajo en la barra del propio editor y sin duda es bastante útil. Git Graph también me gusta mucho porque te muestra un gráfico con las diferentes ramas de tu proyecto, la rama main, la de features, etcétera, los diferentes commits, y entonces es muy útil y muy visual y simplemente es una pestañita más que tienes en el editor. Y luego por supuesto los diferentes plugins o extensiones de los lenguajes que más utilices. Entonces JavaScript y TypeScript por defecto ya están soportados, pero si utilizas Python pues sería recomendable que te instales el IntelliJ y todo el soporte a ese lenguaje. Por supuesto si trabajas con React sería más que recomendable que te instalases sobre todo este de aquí, ES7, React, Redux, React Native plugins. Yo de hecho todavía no lo tenía instalado porque ya digo acabo de formatear, así que aprovecho y lo instalo. Y luego ya pues dependiendo si trabajas con Flutter pues sería recomendable un plugin de Flutter, etcétera. Entonces muy recomendado todo eso. Para Node hay bastantes. Había uno de Node Source, pero actualmente no sé cuál sería el más recomendable, pero uno muy útil que existía es el Import Cost, que lo que te hace es cuando tú estás importando diferentes dependencias, te sale en el lado derecho su peso en kilobytes o megabytes, esperemos que no, que tienen cada una. Entonces, bueno, pues te puedes hacer una idea de cuánto estás añadiendo de peso a tu aplicación. Eso ya va a gusto de cada uno. Yo llegó un momento en el que se me hacía un poco pesado y por eso ya no lo utilizo. Pero si quieres ver más plugins de Visual Studio Code que suelo utilizar, te dejo por aquí un vídeo en el que te hago un recap de los extensiones y plugins que más utilizo y que más te recomiendo. Y con esto tendríamos ya listo nuestro equipo para empezar a desarrollar, sobre todo pues con JavaScript, TypeScript, Node.js, en fin, desarrollo web y todo personalizado y a tu gusto. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así déjale un buen like, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, también dale a la campanita para que te avise cada vez que publique un nuevo vídeo y por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo, chao.